Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar el curso de Excel, esta es la clase 20 y vamos a seguir viendo el tema de las referencias. En vídeos anteriores ya iniciamos este tema. En el vídeo de la clase 18 vimos las referencias relativa, absoluta y mixta. En el vídeo de la clase 19 estuvimos viendo cómo hacer referencias cuando los datos están en otras hojas o en otros libros y en este caso vamos a ver las referencias estructuradas. Estas referencias se utilizan cuando nosotros trabajamos con tablas. Hasta ahora nosotros hemos trabajado con datos que se encontraban en rangos. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de base de datos donde tenemos en la columna A el vendedor, la provincia, el modelo, el precio de venta, el IVA, etcétera. Pero esto no es una tabla, aunque a veces podamos decir, bueno, esta tabla, pero realmente esto no es una tabla, esto es un rango de datos. Pues bien, las referencias estructuradas es cuando trabajamos con esos datos, pero en esta ocasión sí están en una tabla. Bueno, para insertar una tabla lo primero que debemos hacer es estar dentro del rango, del área donde están los datos. Por ejemplo, si yo hago clic en esta celda, no podría insertar la tabla. Tengo que hacer clic en la celda donde está el rango de datos. También lo podríamos seleccionar directamente. Si lo seleccionamos directamente, pues también podemos insertar la tabla. Yo simplemente voy a hacer clic y vais a ver cómo no hay ningún problema. Para insertar una tabla, bueno, pues tenemos dos formas de hacerlo. En primer lugar, podemos ir a la pestaña Insertar y dentro de la pestaña Insertar aquí tenemos el grupo Tablas. Bueno, pues una vez que estamos en el grupo Tablas tenemos esta opción y al hacer clic en esta opción nos aparece la ventana de Crear tabla. Bueno, pues esta ventana tiene dos partes. En primer lugar, nos pregunta dónde están los datos de esta tabla. Aquí hay que indicar el rango donde se encuentran los datos. Fijaos que ya está el rango. Si nosotros tenemos los datos bien estructurados, y eso significa que no va a haber columnas completamente vacías ni filas completamente vacías. Aquí tenemos la columna F, por ejemplo, que no tiene ningún cálculo, pero sí tiene el encabezado, por lo tanto la columna no está completamente vacía y lo mismo pasa con la columna H. Por lo tanto, si nosotros tenemos los datos bien estructurados, el rango lo va a coger bien. Si no, es tan sencillo como borrar y seleccionar. Nosotros podemos seleccionar el rango de datos. Ya vimos en otros vídeos cómo hacer estas selecciones. Y en segundo lugar, hay que indicar si la tabla tiene encabezados. Los encabezados son esto que tengo en la primera fila. Fijaos que en la primera fila tengo el vendedor y a partir de la primera fila ya aparecen los nombres de los vendedores. Y esto pasa con provincia, modelo, precio, venta, IVA y demás. Bueno, pues en la primera fila tengo un nombre descriptivo del contenido que va a tener esa columna. Pues esta fila es la fila de los encabezados. Bueno, pues si tenemos la fila de los encabezados, dejamos marcada esta opción. En caso de que no tengáis la fila de los encabezados, que no es recomendable, esta opción hay que desactivarla. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos, hacemos clic en aceptar y fijaos que ya tenemos la tabla. Bueno, voy a deshacer porque hay otra forma de insertar la tabla y es desde la pestaña inicio. Aquí tenemos el grupo estilos y dentro del grupo estilos tenemos este comando, dar formato como tabla. Si desplegamos, pues aquí vamos a tener diferentes formatos de tabla, pues se trata simplemente de coger uno. Yo, por ejemplo, voy a coger este azul. Va a aparecer esta ventana es la misma, hacemos clic en aceptar y bueno, pues ya nosotros tenemos esa tabla. Ahora ya sí, nosotros hemos convertido ese rango en una tabla. El siguiente paso, que desde mi punto de vista es muy importante y en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, es darle un nombre a la tabla. Darle un nombre a la tabla va a facilitar muchísimo el trabajo con ella. Porque si nosotros no le damos un nombre y tenemos una única tabla, va a ser muy fácil identificarla. Fijaos que en este caso el nombre de la tabla es tabla 2, pero si tenemos varias tablas,
no vamos a saber identificarlas si tenemos el nombre por defecto. Es decir, si los nombres de nuestras tablas van a ser tabla 1, tabla 2, tabla 3, va a ser muy difícil que sepamos identificarlas. Por lo tanto, es muy importante ponerle el nombre. Para ello, cuando insertamos una tabla, se va a activar aquí una pestaña cuyo nombre es diseño de tabla. Bueno, pues hacemos clic y ahora nos vamos a ir al grupo de propiedades. Pues bien, estando en este grupo, aquí vamos a cambiar el nombre. Para ello hacemos un clic y escribimos el nombre que queremos ponerle a la tabla. Esto que os voy a dar es un consejo. A mí me gusta poner una abreviatura delante del objeto con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si se trata de una tabla, vamos a poner TBL. Y ahora ya el nombre de la tabla. Ventas 2024, por ejemplo. Pues bien, esto nos va a permitir identificar, esta abreviatura inicial nos va a permitir identificar las tablas de otros objetos. Imaginaos que tenemos otros objetos a los que también hemos tenido que nombrar. Bueno, pues yo ya sé que esto es una tabla. Cuando quiera hacer referencia a las tablas, como a todas les voy a poner esta abreviatura, una vez que pongamos TBL me va a aparecer una lista con todas ellas y va a ser mucho más fácil trabajar. Ahora lo vais a ver cuando trabajemos con las fórmulas, de qué forma tan sencilla se puede hacer referencia a una tabla. Bueno, lo vamos a hacer ya. Mira, me voy a poner aquí y vamos a suponer que yo ahora quiero hacer una referencia al contenido de esta tabla. Bueno, pues vamos a poner igual y fijaos que cuando pongo TBL, aquí me aparece la tabla ventas. Esto es porque yo le he puesto esta abreviatura, TBL. Entonces, en el momento que empiezo a escribirla, me va a identificar el objeto. Imaginaos que tengo 10 tablas, pues si a todas les he puesto esa abreviatura al inicio, TBL, aquí me aparecerá la lista con las 10 tablas que tengo. Y lo único que tengo que hacer es elegir aquella que necesito. Para ello, pues encima del nombre de la tabla hacemos doble clic. Fijaos que una vez que se elige la tabla, aquí tenemos ya esa tabla seleccionada. Pues bien, ahora vamos a seleccionar una de las columnas que tenemos en la tabla. Nosotros cuando trabajamos con rangos, esta sería la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente, pero cuando trabajamos con tablas, esto ya no es así. Cuando trabajamos con tablas, esta es la columna vendedor, esta es la columna provincia, la columna modelo, precio venta, IVA, etc. Pues bien, si yo quiero hacer una referencia a una columna, simplemente voy a abrir este corchete. Si abro este corchete, fijaos que aquí me va a aparecer una lista con todas las columnas o campos que tiene esta tabla. Se trata de elegir una de ellas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero seleccionar el campo vendedor. Pues marcamos el campo vendedor y cerramos el corchete. Y fijaos cómo ahora aquí tenemos marcado el campo vendedor. Por lo tanto, desde mi punto de vista, las referencias a las tablas creo que son algo realmente sencillo y que facilitan mucho el trabajo, porque esa referencia a la tabla va a ser igual en cualquier hoja con la que estemos trabajando. Voy a pulsar escape y voy a crear aquí una hoja nueva. Vamos a abrir el zoom para que veáis cómo efectivamente lo voy a hacer así bastante grande para que se vea muy bien la referencia. Fijaos, yo aquí pongo igual TB, tabla ventas, doble clic y ahora quiero hacer una referencia a un campo, abro el corchete y ya aquí me aparece la lista de los campos que tenemos en esa tabla. ¿Que necesito el campo vendedor? Doble clic en el campo de vendedor y cierro corchetes. Fijaos que hemos hecho exactamente lo mismo. Ahora mismo estamos haciendo referencia a la columna vendedor de la tabla. Y no hemos tenido que hacer, para hacer esta referencia, ningún cambio de hoja ni nada. ¿Por qué? Porque aquí ya, al trabajar con referencias estructuradas, esta referencia va a ser exactamente igual, independientemente del lugar donde nos encontremos en el libro. Y esta referencia tiene dos partes, es muy sencillo. La primera parte, que es esta que voy a resaltar aquí, hace referencia al nombre de la tabla, y la segunda parte, que es esta que tenemos aquí, hace referencia al nombre
de la columna o del campo. Pues bien, si entendemos esto, si entendemos esas dos partes que tiene una referencia a una tabla, es muy fácil utilizar estas referencias estructuradas para hacer cálculos. Bueno, vamos a pulsar escape, voy a borrar esta hoja, para ello eliminamos y nos vamos a venir nuevamente a la tabla. Bueno, vamos a ver cómo hacer cálculos con los datos que tenemos en esta tabla. En primer lugar, vamos a hacer, por ejemplo, referencia a esta columna. Vamos a extraer los datos que tenemos en esta columna. Pues nos vamos a posicionar aquí y, bueno, voy a hacer zoom para que lo veáis lo mejor posible, así. Bien, estamos aquí, ¿no? Ponemos el operador igual, escribimos tb de tabla ventas, doble clic, abrimos corchete, por ejemplo, el campo vendedor, cerramos corchete, pulsamos enter y bueno, pues ya lo tenemos. Voy a quitar el zoom. Bueno, pues aquí hemos extraído todos los vendedores. Fijaos que la fórmula ha sido muy sencilla. Miramos aquí, tabla ventas 2024 y el campo o la columna vendedor. Es algo sumamente sencillo y facilita desde mi punto de vista mucho el trabajo con los datos en Excel. Bueno, voy a subir el zoom porque vamos a empezar ya ahora a trabajar con los datos dentro de una tabla. Por ejemplo, vamos a calcular el total. Para calcular el total aquí tenemos el precio de venta y el IVA. Bueno, el precio de venta sería la base imponible y lo que vamos a calcular es el total, lo que cuesta ese coche al usuario final. Para ello, al precio de venta le vamos a sumar el IVA. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Primero, vamos a seleccionar. Esto es igual que haríamos si no tenemos referencias estructuradas. Seleccionamos el precio de venta. Fijaos que ahora no pone el nombre de la celda, no pone D2, sino que pone arroba precio de venta. Esta arroba es muy importante porque esta arroba hace referencia a la celda que se encuentra en la misma fila en la que estamos trabajando. Si no tenemos esta arroba, precio de venta hace referencia a toda la columna. La arroba indica que no es toda la columna, sino simplemente la celda de la misma fila en la que estamos trabajando. Bueno, pues el precio de venta más el IVA. Fijaos que IVA pone también la arroba porque lo que necesitamos no es la referencia a toda la columna, sino simplemente a esta celda. Bueno, pues pulsamos Enter y ya hemos calculado el total. Fijaos que ahora, al calcular el total, lo ha calculado de toda la columna. Es lo que sucede cuando trabajamos con tablas. Estos datos ya están homogeneizados y nos permite, una vez que hagamos la primera operación, automáticamente Excel va a calcular el resto. Bueno, y ahora nos vamos a ir a los beneficios. Voy a poner el zoom nuevamente así grande para que veáis bien la fórmula. Y los beneficios va a ser el total menos los gastos variados. Y esta vez lo vamos a hacer escribiéndolo. Pues bien, es muy sencillo. Fijaos, vamos a poner el igual. Y ahora vamos a abrir corchetes. Al abrir el corchete nos va a aparecer este menú. Y en este menú vamos a indicar o bien el campo o para indicar solamente esta celda vamos a hacer clic aquí en esta fila. Si hacemos, bueno, doble clic mejor. Si hacemos clic en esta fila, lo que va a coger va a ser solamente la celda que corresponde a la fila que estamos trabajando. Y ahora vamos a indicar el campo, en este caso sí, la columna, que es la columna total. Bueno, aquí vamos a cerrar corchetes y ya hemos hecho referencia a esta celda. Fijaos, la celda de la misma fila que se encuentra en el campo total o en la columna total. Bueno, y ahora menos, nuevamente abrimos corchete. Como necesitamos solamente esta celda, vamos a coger nuevamente la arroba y ahora vamos a elegir el campo gastos variados, que es donde está esta celda, pues gastos variados. Fijaos que aquí hemos abierto un corchete, aquí se ha abierto otro, tenemos cerrado uno, hay que cerrar otro corchete y bueno, fijaos que ahora ya tenemos la celda del total menos la celda de gastos variados. Pulsamos Enter y ya tendríamos esa fórmula. Podéis decir, bueno, esto es más fácil con las referencias. Bueno, aquí
ni más fácil ni más difícil, porque esto lo lógico es hacerlo seleccionando. Por lo tanto, al seleccionar, Excel se va a encargar de escribir automáticamente los nombres de las referencias. Pero bueno, lo he escrito aquí para que veáis que no es tan difícil entender esas referencias. Bueno, también podemos calcularlo aquí, el precio de venta, el total del IVA, el total. Para ello vamos a utilizar estas cantidades. Voy a poner el zoom para que se vea lo mejor posible. Por ejemplo, bueno, yo creo que aquí se va a ver relativamente bien. Y bueno, vamos a calcular el total del precio de venta, es decir, vamos a sumar esta columna, la columna precio-venta. Pues es muy sencillo, ponemos el operador igual, ponemos suma, abrimos paréntesis y aquí nos vamos a poner, fijaos, en esta parte, mirar dónde está el cursor. Fijaos que aparece una flecha hacia abajo, esto nos va a seleccionar el rango de datos de la columna precio-venta. No aquí, porque aquí selecciona toda la columna. Aquí. Una vez que estamos aquí, si hacemos clic, nos va a coger de la tabla ventas la columna precio-venta. Cerramos paréntesis y ya lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo con el IVA, pero en esta ocasión la vamos a escribir nosotros. Me voy a traer un poquito para acá, voy a ponerle zoom un poquito mayor, a ver así. Venga, nos lo traemos un poquito para acá. Bien. Bueno, pues vamos a hacerlo, pero con la columna IVA. En este caso lo vamos a escribir nosotros. Vamos a poner suma, abrimos paréntesis, y vamos a llamar a la tabla TV, tabla ventas, abrimos corchetes, y ahora, ¿qué campo necesitamos? El campo IVA o la columna IVA. Pues cogemos la columna IVA. Cerramos los corchetes, cerramos paréntesis, y ya tenemos esa suma. Y ya para terminar vamos a calcular el total de gastos. Este total y el total de beneficios lo podríamos hacer sumando estas dos cantidades y a esta cantidad restándole esta. Por lo tanto, no lo vamos a hacer porque son operaciones en las que no van a intervenir las referencias estructuradas. Pero el total de gastos sí lo podemos calcular. Sería la suma, abrimos paréntesis, nos ponemos aquí, seleccionamos, cerramos paréntesis y ya tendríamos el total de gastos. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a otra hoja. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez va a ser con una referencia testando la tabla en una hoja y los totales en otra. Y vais a ver cuando se trabaja con referencias estructuradas qué sencillo. Bueno, pues vamos a calcular el total precio-venta. Para ello ponemos igual, suma, abrimos paréntesis, llamamos a la tabla TV, tabla ventas, que es donde están los datos, abrimos el corchete y como quiero el total del precio de venta, voy a coger la columna precio-venta. Cierro los corchetes, cerramos el paréntesis y ya lo tenemos aquí. Para el total del IVA sería igual, suma, abrimos paréntesis, la tabla, fijaos que como le hemos puesto la abreviatura TBL, cuando ponemos TB ya nos aparece la lista de las tablas. En este caso tenemos una, pero si tenemos varias, ya lo he dicho, bueno, lo repito de nuevo, pues nos van a aparecer aquí. La cogemos, abrimos corchetes y ahora nosotros queremos el total del IVA. Pues vamos a coger la columna IVA. Cerramos paréntesis y ya tenemos. Y para el total de gastos, pues igual. La función suma, abrimos paréntesis, tabla ventas, abrimos corchetes y ahora vamos a coger el total de gastos. Se llama la columna gastos varios. Cerramos corchetes, cerramos paréntesis y ya lo tenemos aquí. Fijaos cuando se trabaja con referencias estructuradas, qué fácil, porque no es necesario hacer cambios de hoja, etc. Desde aquí yo ya tengo control y tengo totalmente visibilizados los datos y las tablas que tengo que usar en cada una de las fórmulas. Bueno, pues hemos llegado al final del vídeo. Creo que este es un tema muy importante. Creo que podéis y debéis dedicar tiempo a entenderlo, porque cuando se entiende, creedme que vais a trabajar mucho mejor cuando cuando tenemos tablas y cuando tenemos estas referencias estructuradas. Bueno, espero como siempre que el contenido del vídeo haya podido ser útil. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el vídeo siguiente.